Gracias por permanecer con nosotros. Estamos ahora en el Café con Leche, la primera entrevista de la mañana, aquí en los canales de Boreal Televisión, 31 de Altiz, 20 de Aster, 76 de Claro, en toda la plataforma del Grupo de Comunicaciones Medrano, en Estados Unidos en MyCable, Canal 42 y en Cable Más, Canal 42 también. Don Ramón Cabral de la Torre. Sí, yo le recuerdo Almacén de Salvador, ahora con estos calores, vaya y compre su ropa ligera, de calidad y a buenos precios. Pero además miscelánea, bisutería, efectos para el hogar. Y sobre todo su gran almacén de tejidos, el más grande del Cibao, con venta al por mayor y detalle en la Bartolomé Colón, frente al antiguo aeropuerto Cibao. Almacén de Salvador, salvando los precios. Continuamos con el programa y nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy, el doctor Benjamín Hernández. Vamos a hablar de asma y de otros temas también que tiene que ver con lo que es el sistema respiratorio del ser humano. Al doctor Hernández le agradecemos que haya aceptado esta invitación a venir a conversar con nosotros aquí en el Café con Leche. Benjamín, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Benjamín. Hablamos en principio, Benjamín, de asma. ¿Hasta dónde se ha podido controlar esta condición y cuál es la situación en la República Dominicana, sobre todo con el asma? Sí, bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria que cursa con tos, jadeo respiratorio, o sea, sensación de falta de aire, sibilantes, y que puede controlarse o no con cierto tipo de medicación. Y que puede tener periodos de estabilidad bastante largos. En el avance del asma, lo primero es que hay más diagnóstico de pacientes con asma porque hay más recursos. En nuestro medio, por ejemplo, en nuestro país, muchos años atrás habíamos muy pocos especialistas respiratorios. Para este año, este cuatrenio pasado y el que viene, pues tendremos más especialistas respiratorios que vienen de playas extranjeras y que son egresados también de hospitales de la República Dominicana. Entonces, al haber más asma, hay más diagnóstico de asma y entonces podemos decir que uno pudiera controlar el asma. Pero el asma no es una enfermedad que debe matar a nadie, pero si no se controla bien, el asma puede diezmar la vida de cualquier paciente en un momento determinado. Cuando la crisis se pone muy fuerte y tú no tienes tiempo de llegar al médico. ¿Pero tiene cura? El asma tiene cura. Buena pregunta. Hace unos años, en un congreso en Atenas, un grupo de expertos en asma, se llama Interasma, trataron de introducir a otro grupo de expertos que se llama el grupo GINA, que es más o menos el estamento más importante del mundo, o de lo más importante que maneja el asma y lo cambia definiciones, añade medicamentos, etcétera. Vamos a decir que es el organismo por donde los médicos respiratorios que tienen cierta escuela se llevan, ¿no? Si Gina te dice a ti que A es A, lo más probable es que tú pienses que es A y que tú no cambies eso. Entonces, ellos decían que tú podías tener un periodo de asintomatología en el asma de 10 años y tú podías decir, bueno, el paciente está curado por 10 años y está curado. Y al año número 11, por ejemplo, tuvo una crisis y comenzó de nuevo. Pero no está debidamente aceptada que el asma se cura. El asma se controla y tú puedes decir, bueno, lo que pasa es que yo me apreté a los 10 años y tengo 50, tengo 40 años sin asma. Yo puedo decir que estoy curado. Yo entiendo que el paciente puede decir que está curado de asma, pero el médico no se lo puede decir. ¿Por qué? Porque si un día tiene, por ejemplo, un cambio climático, un virus, una bacteria, una época de polinización, por ejemplo, o un cambio extremo, un ejercicio intenso. Como ahora que estamos en una época de polen. Exactamente, aunque, por ejemplo, en nuestro país se ve un poco de eso, pero hay países y ciudades donde la polinización es mucho mayor y, por supuesto, es riesgo para los pacientes por el polen, por los la parte de el desprendimiento de la flor, te da esos alergenos, te da muchos síntomas. Aquí también se da. Entonces, para esa época
se incrementan los pacientes con asma, sobre todo, como decimos ahorita, en la época polínica y en la época de invierno, desde septiembre, octubre hasta febrero, cuando el frío intenso le da muy fuerte a esos pacientes diagnosticados de asma. Doctor, Entonces, usted comenzó diciendo que el asma es una enfermedad crónica. Entonces, ¿por qué se trata con antihistamínicos? ¿En realidad es que es un uso que hace el dominicano de a pie o en realidad hay gente que sufre de asma por alergia? sí, por supuesto. Está el factor... O se desencadena la crisis con una alergia siendo asmático. Pero no siempre. O sea, tú tienes el asma genética. Si tú preguntas en un grupo familiar quién sufre de asma, lo más probable que te va a decir que un abuelo, un tío, una bisabuela, alguien en el entorno familiar tuvo asma. Ese es un grupo. El grupo de pacientes con asma, que además tiene lo que llamamos rinitis perenne, que es el moquillo, la pituita, el muermo, la rinorrea nasal acuosa, no el moco verde amarillo de la sinusitis, es diferente. Entonces tú tienes asma y alergia rinítica. Entonces tú manejas el asma con antihistamínico, pero ese es uno de los renglones del tratamiento del asma. Si usted solamente tiene asma y no tiene una condición de alergia diagnosticada por analítica de sangre o por la historia familiar y del mismo paciente, el uso de los antihistamínicos como tal no tiene que ser. Ahora bien, hay medicamentos que a largo plazo actúan como antialérgicos, que son los antileucotrienos, que son tratamientos a largo plazo para el control del asma, y sí se usan muy frecuentemente. Del asma alérgica. Del asma alérgica atópica. ¿Qué es o sea, usted habló de genética, pero ¿hay algún elemento, o sea, hay algo que genera, que produce el asma? Porque las dolencias y las enfermedades tienen un origen. Bueno, la tuberculosis, el bacilo, correcto. La tal cosa, esto. El asma viene viene genética, o sea, una condición genética, o hay algo que la puede producir. No, hay un gen que se asocia directamente al asma. Por eso te digo, es muy difícil encontrar una persona, Juan Pérez, de 10 años, que tiene asma, y tú preguntas, y el pacientico de 10 años puede tener el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo vivo, por ejemplo, y buscar por el lado materno y paterno y no encontrar a nadie con eso. Ajá. Pero quizás sí con dermatitis atópica, alérgica a la aspirina y rinitis alérgica perenne. Todo eso va junto. Tú tienes, por ejemplo, lo peor de todo es tener asma, rinitis alérgica perenne y dermatitis atópica, que es lo que la gente de nuestros campos llama asma en la piel, que es una situación... Asma en la piel. Asma en la piel. La piel respira. Exactamente. Entonces la gente, pero los pacientes de pocos recursos educativos en cuanto a neumología, que son la gente de los campos, vamos a llamar, y de las ciudades que no saben medicina, por ejemplo, y no hay por qué saber medicina si usted no es médico, interpretan como el asma de la piel a esa alergia en la dermis que se empeora cuando el paciente tiene asma y tuve las lesiones en las áreas de flexión, por ejemplo, en la parte superior de los codos, atrás de las orejas, en la nariz, a veces en las cejas. ¿Cómo se presenta? Con descamamiento de la piel y picor, mucha piquiña, la gente se destroza, escozor. La rascadera. La rascadera, y mientras más tú tienes asma, en ese tipo de pacientes, más tú muermeas, más tienes pituita y más se te molesta la piel. ¿Influye la sinusitis en agudizar el asma? Bueno, ¿O no tiene relación? Lo que pasa es que a veces, cuando es rinitis, sí. Si es sinusitis, es una infección de los senos paranasales que también puede ir acompañada de rinitis alérgica perenne, más sinusitis. Los procesos infecciosos de vías altas y bajas, los procesos virales, los alergenos, los cambios de temperatura, el uso de aspirina y algunos antiinflamatorios no esteroideos, como lo que llaman los médicos los AINES, por ejemplo, diclofenac, por decir un nombre, ibuprofen,
los cambios bruscos de temperatura, el uso de harina, por ejemplo, los trabajadores que manejan muchos químicos, todos esos pacientes son más propensos a agudizar su asma que los que no tienen ese tipo de profesión. Hay, por ejemplo, pacientes que antes de hacer un ejercicio intenso, por ejemplo, correr en bicicleta o trotar, tienen que usar un inhalador, que es un medicamento de rescate, para que durante las 2 o 3 o 4 horas que dure el ejercicio, si es un ejercicio muy intenso, el paciente tenga esas 2 o 3 horas con los bronquios dilatados y no tenga que dejar el ejercicio por un broncoespasmo, porque el ejercicio puede conducir a un espasmo bronquial. Mire, doctor, yo conocí un señor que sufría de unas crisis asmáticas y utilizaba una flor que llamaba tornicopio para fumarla. La campana. No, la campana es muy peligrosa porque ya eso es... Pero bueno, fumaba tornicopio. ¿Cómo ha avanzado la medicina? ¿Qué es eso de tornicopio? Tornicopio es una planta. Entonces hacía cigarrillo con tornicopio para él ampliarse los bronquios. Correcto. Entonces un momentito. No, la pregunta viene ahora. Ajá. ¿Cómo ha avanzado la medicina en ese aspecto? ¿De quién es el teléfono de esta zona? Y desconocido. Tú sabes un que cobrador. muy mal. No lo tomes. No lo tomo. Cuando yo llegué de fuera del país de mi especialización, hace muchos años ya, yo era un muchachito, y ustedes también, ya hemos avanzado mucho en edad también. Sí. Muchos de los pacientes que usaban el tabaco de tornicopio para aflojar el pecho. Y fíjate tú, que de ahí viene un producto derivado que se usa en medicina respiratoria. ¿Se sacó del tornicopio? Sí, señor, que es el bromuro de hiperatropio. Toma. Que ya es más avanzado y hay tiotropio, y todo eso viene de ahí. O sea que cuando el paciente en ese momento aspiraba el tonicopio, flojaba la vía respiratoria. Sí, porque estaba tomando la sustancia activa, estaba ahí. Pero entonces hay algo, o sea, me luce contraproducente el que tú con una vía respiratoria congestionada le entres humo a esa congestión y te descongestionas. No, pero la sustancia activa Yo en estaba. realidad, como no he usado eso porque no me aprieto del pecho, no puedo decir qué sentía el paciente. Abraham se mejoraba. Lo que yo digo es que muchos pacientes decían eso. Sí, Mire, se mejoraba. Eso mejoraba. voy a hacer una anécdota. No, El Che Guevara. déjeme un segundito, Cabral, porque hay el doctor mencionó aquí el pecho apretado, Sí. que eso es el asma. Eso es ¿no? asma. Entonces yo recuerdo también remedios caseros, que se hablaba de que la leche de coco extraída con un poquito de nuez moscada y café, Eso da diarrea también. y que servía para el pecho apretado, que lo curaba. Ay, mamá, lo curaba. Bueno, Es- entonces, Y para Grecia todavía. no, lo que pasa es, fíjate que hay muchas cosas de esas que en las casas, los abuelos de uno, bisabuelos, manejaban como elementos caseros que podían ayudar a un cuadro X. Tú sabes, aquí se usa mucho los té, no sé si, Sí. bueno, en muchos países, pero aquí se usa el té curativo para los problemas respiratorios. Y quizás no es por el té, sino por el calor que te da el té cuando tú te lo tomas. O sea, es como tomarse, qué sé yo, una sopa bien caliente. Yo entiendo que podría manejarse igual que un té para un problema respiratorio. Lo que pasa es que al té le echan, o si le echan aspirina, o acetaminofén molido. Entonces, claro, eso te pone a sudar muchísimo y te baja la fiebre. Entonces, te ayuda a eso. Pero, por ejemplo, aparte de eso que decía Tahualpa, nosotros tenemos el comer carne de gato. Sí. Aquí los gatos se casearon Sí, una vez. también. Hay un pez que creo que se da por el área de las romanas, que ahí lo pescan, que cuando se cogían las escamas del pez y se hacía como una especie de capsulita con las escamas, como que se trituraban, el paciente se lo tomaba y parece que algún elemento tenía Alguna sustancia activa. una sustancia que mejoraba la vía respiratoria. Pero por supuesto, curar el asma, no creo que la leche de coco con nuez moscada. Yo sí sé que la nuez moscada tiene otros efectos secundarios para los hombres. Eso sí tenemos Eso entendido. dice, también. Eso dice. Eso También. dicen. Yo mientras tanto prefiero no tomar nuez moscada. Pero por si acaso. Le decía una anécdota. ¿Por qué tú me le perdón. echaste nuez moscada al café? Tú te estás poniendo loca. Exacto. Le decía una anécdota. El Che Guevara andaba con tornicopio. Él era asmático. Crónico.
Abanico crónico. Y se hacía cuando podía dentro de sus aprestos militares, de guerrilleros, una parte. Y se fumaba su traficón. Siempre que él entendiera que el humo no llamara la atención y le diera un tiro. Pero el Che lo usaba, inclusive de algo muy perseguido aquí. Él decía que esa era la efectiva. Tratamiento para el asma, Benjamín. Hemos tocado algunos aspectos, pero por lo que yo veo, es una enfermedad complicada. Sí, complicada. Primero para diagnosticarla en términos de su origen. ¿Qué la está produciendo? ¿Viene de la familia? ¿Viene del ambiente? De una infección, por ejemplo. De una infección, o sea, no es tan simple. Una labor. Doctor, es que se cierran los conductos del aire, se cierran completamente. No, vamos, o sea, es difícil, yo lo veo como una... Y tan simple, ¿tiene asma? Sí, tiene asma, sí. Porque, claro, hay asma de diferente calibre. El asma leve intermitente, que el tipo se aprieta cada 3 años cuando le da una gripe y se toma 3 pastillas de antialérgicos. Y salió de eso. Ya. Leve persistente, leve intermitente, moderada, moderada intermitente, severa, muy severa y asma de difícil control. Asma de difícil control que usa todos los tratamientos para el asma, como es, por el libro, y el paciente está asfixiado todo el tiempo, no cede. ¿Qué es lo que pasa con el asma? Para entrar rápidamente en el tratamiento. Imagínense ustedes un calimete. Hay calimete muy grande y un calimete muy pequeño. Vamos a coger un calimete mediano. Si a ese calimete que ustedes están aspirando un poco de alguna batida, en esa batida pasa por ahí un poquito de hielo y cierra ese calimete, ese conducto. Cuando usted quiere alar o echar, es muy difícil porque ese hielo, hasta que no se derrita dentro del calimete, no te va a permitir seguir tú entrando líquido a tu organismo o sacándolo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el asma? Que tú tienes ese calimete y en vez de este calimete abierto, la luz del calimete se cierra por inflamación. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos? Medicamentos que alivien la inflamación para que el calimete poco a poco vaya volviendo a su luz, volviendo a su etapa inicial, volviéndose a que se fluya. En este caso es aire, en el caso del calimete normalmente es agua o cualquier otra cosa, o un líquido. Entonces, se cierra ese calimete y por el efecto de los medicamentos que se usan para el rescate y el control del asma, el calimete va cediendo y el aire va entrando y saliendo con facilidad y el paciente siente qué alivio respiratorio yo tengo en relación, como te digo, doctor, yo no puedo respirar, yo me estoy asfixiando, me falta el aire, tengo los pulmones trancados. Entonces hay tratamiento de rescate que es el que tú usas 2 veces por día, que son medicamentos combinados con formoterol, budesonida, salmeterol, fluticasona, que son medicamentos que te van a dilatar la vía aérea por un lado por 12 horas y desinflamar por 12 horas. Son medicamentos de control de asma. ¿Y el mentolatum? Espérate. El medicamento de rescate es el que tú usas cuando estás apretado, aunque estés usando el medicamento de control. Eso es por ejemplo, yo voy al gimnasio a la 1 de la tarde y me aprieto cuando hago ejercicio, entonces aunque tú estés usando el medicamento de control 8 de la mañana, 8 de la noche, te da el medicamento de rescate, eso te alivia. Eso entre otros medicamentos, porque hay entonces broncodilatadores, antilocotrienos, esteroides inhalados o esteroides tomados. El mentolatum se entiende que no se debe como penetrar mucho en el pecho. Porque eso es lo primero que hace la mamá. No, o sea, no es recomendable. No es recomendable, no. No es recomendable. ¿Y la bronquina? No, pero para el niño generalmente se usa de que ponle el Vivaporú en los pies, o sea, ¿hasta dónde la creencia puede hacer daño? Ustedes saben que cuando uno usa un poco de Vivaporú, mentolato, lo que sea, la vía aérea se floja un poco, eso estamos de acuerdo. Pero se entiende que es un irritante para la vía respiratoria. Si se va a poner, lo vamos a poner lo más lejanamente posible a la vía aérea. No, de la nariz no, en los pies si acaso. No está indicado. Porque si lo que estamos tratando es una irritación, ¿verdad? De la vía respiratoria. Esos elementos son irritantes. ¿Y la bronquina, doctor? Más o menos tiene el mismo. Es lo mismo. Tiene el mismo. Porque no tiene un elemento de broncodilatador. No, le dicen así para que se venda. Esos medicamentos no están estandarizados. O sea, los neumólogos preferimos no usar eso. Doctor, había otro que se llama una vez Pulmex, que también era muy fuerte y se usaba mucho en el pecho. Pero
quizá en el momento puede mejorar un poquito, pero a largo plazo, en la noche, quizás no es el medicamento más adecuado para eso. Tenemos que concluir en algo. O sea, una persona con una condición asmática debe ir siempre al Donde el neumólogo, facultativo, el que sabe de al eso. neumólogo para controlar esa condición. Miren, Porque puede darse la situación de emergencia, un cierre prácticamente de la vía respiratoria. ¿Qué se puede hacer en lo que se llega al neumólogo o se llega a la emergencia de una clínica o un hospital? En la casa. bueno, tú me la pusiste difícil, muy difícil. Porque lo primero es saber si ese paciente hizo una crisis por primera vez y tú no tienes ningún elemento en la casa. Pero, o sea, normalmente uno no tiene en la casa broncodilatadores, no tiene inhaladores si tú no sufres nada de eso, no tiene un aparato para nebulizarlo, no tiene oxígeno. Entonces, la situación sería rápidamente llamar al 911 o esa gente que te pueden ayudar, o coger el familiar, meterlo en un carro y salir corriendo para cualquier centro médico cercano. No importa que sea el mejor o el peor. Ay, doctor. Llegar donde sea. No. Están cortando los ojos las abuelas. Déjame decirte, porque el asunto es que si tú decides, bueno, yo lo voy a llevar a Clínica Coromina o al Hospital Metropolitano o lo voy a llevar a la Unión Médica. El tiempo y tú que se pierde. tienes tiempo y tú tienes otro centro más cercano donde por lo menos le puedan dar los primeros auxilios. Pero así como así, ¿qué tú hacer en la casa? Estoy hablando en esos minutos que son vitales para llevar al paciente hasta un centro. Lo que pasa, Atahualpa, que yo pienso que normalmente un paciente con una crisis no te lo va a desencadenar tan rápido, a menos que sea quizá por un medicamento, por un shock anafiláctico o por una exposición muy grave a algún alergeno. O sea, un paciente comienza a tener molestia para respirar y en la medida en que tú no lo medicas o no lo auxilias, el paciente va a tener mayor deterioro respiratorio y va a entrar en falla respiratoria que le puede poner en riesgo la vida del paciente. No es muy común esa situación. O sea, y yo no sé si decirlo aquí, pero como dicen los muchachos, pues entonces ponerle algo. Un chin de Vivaporú. Aunque sea un dedo del pie. Doctor, No. y tomar vapor de agua. Sí, eso. Sí. Eso es lo que debe hacer en la casa. Pero pero imagínate tú tomar. Poner en lo que tú poner pones- a hervir un jarro de agua. Lo que tú pones a hervir es jarro de agua y esa cosa ya A a men- hervir. A menos que tú Oye, estés en un sitio. a mí me está pegando todo esto aquí de que hervir, a hervir el agua. Esto es grande, esto es grande. Yo entiendo que en esa etapa quizás se podría perder tiempo, a menos que tú tengas una situación en que tú por una situación climática, que esté lloviendo a cántaro, tú no puedes salir de la casa, algo tú haces, o llama a un familiar, un médico, un amigo que tenga algún conocimiento médico para ver qué tú tienes ahí que te pudiera ayudar. Pero en la casa, doctor, como no se puede utilizar lo que usted dijo, los ungüentos, el vapor de agua puede ayudar. En la casa, el remedio de la casa. Porque es inocuo. Bueno, para no ponerle nada le ponemos agua, vapor de agua. Pero eso, Algo hará. Es que eso depende del desarrollo de la crisis. Te confieso que me he quedado sorprendido con lo complicado que es el tratamiento de asma y hasta, o sea, lo común de la enfermedad, porque aquí, ¿qué porcentaje de la población dominicana, si se tiene estadísticas, más o menos tiene esta afección? Clara estadística, bien como muy cercana no tenemos porque adolecemos de eso, pero más o menos el asma está en nuestro medio similar a otros países desarrollados en vía de desarrollo. Puede ser hasta de un 10 a un 13, 14%. De la población. Sí. Es mucho. Sí, no, estamos Es hablando de 1 millón y Bueno, pico de gente. estamos hablando que, bueno, exactamente, Un millón y y pico. casi igual que los roncadores crónicos, el 10% de la población mundial sufren de apnea de sueño y sufren de ronquido crónico, y de un 10 a un 12, hay algunos sitios menos, algunos sitios más. Atahualpa decía, ya para concluir, por lo del tiempo, que si el paciente debe visitar un médico respiratorio, yo pienso que no tiene que ser exactamente un médico respiratorio. Si tú tienes algo que no sea muy descontrolable y un asma muy fuerte, cuando tú te sientes los primeros síntomas, tú lo que tienes que coger un teléfono y llamar a cualquier médico amigo, pediatra, neumólogo, cardiólogo. Hay algunos médicos que saben poco de medicina interna, que no voy a decir nombre de ellos, pero es muy difícil, por ejemplo, que un ortopedista te pueda ayudar. Pero, por ejemplo, tú debes
casi siempre uno tiene un amigo, internista, pediatra, neumólogo, cardiólogo, que pudiera, geriatra, por ejemplo, médico de familia, emergenciólogo, que te pudiera orientar en qué hacer en ese momento. Ahora, ¿quién debe tratar el niño? El neumólogo pediatra. ¿Quién debe tratar el paciente asmático, neumonía? Normalmente el especialista respiratorio, porque se entiende que va a hacer un manejo más adecuado de la situación que cualquier otro especialista que no sea directamente del órgano. Pero para cuando tú no tengas ninguna orientación, una orientación de un médico amigo puede valer más que no tener ninguna orientación. Finalmente, por razones de tiempo también, doctor, la nebulización del infante, del niño, y lo digo por conocimiento de causa, con conocimiento de causa, ¿hasta dónde puede aplicarse? ¿Hay un límite para nebulizar a un niño que se apriete por alguna condición? Hay que nebulizarlo porque está apretado, pero hay que hacerlo entonces a las 3 horas, a las 4 horas. Sí, esa pregunta es muy ¿Qué buena. es eso nebulizado? Eso es los mismos medicamentos que uno usa más o menos en pompas o en dispositivos. Vaporizado. En nebulizado, en nebulizaciones. Son micronebulizaciones, es como si fuera un humo que tú lo usas vía nasal o bucal o directamente en la boca y tú lo vas aspirando. Es un broncodilatador. Es un broncodilatador. Entonces llega a la vía aérea y dilata. Lo primero que el familiar debe tener conocimiento, sobre todo en niños pequeños, lactantes, niños recién nacidos, el diagnóstico de asma. Cómo llega ese aparato a la casa y quién le indicó eso. Entonces, ese paciente, esa señora, la abuela, la tía o la mamá, debe tener el criterio claro de cómo dosificar el niño por su peso. Porque si tú le pones, por ejemplo, ahora llega un paciente a la emergencia y está muy apretado del pecho y vamos a usar 2 productos. Un producto combinado de salbutamol con bromuro de hipatropio y a ratico, a los 15 minutos, 20 minutos, una budesonida en nebulización. Eso podría ser una. O un buen inhalador aplicado bien hace el mismo efecto. Ya si el paciente no floja, tú lo puedes nebulizar de nuevo con salbutamol y bromuro de hipatropio las veces que sea necesario hasta que se floje. Ya. Hablo de adulto. Y eso está estandarizado. La ampollita viene preparada con su solución, nada más hay que poner en el nebulizador y prender el aparato, siempre y cuando haya energía, que dicho sea de paso, la energía está muy bien en nuestro medio, ha mejorado mucho. Sí. Eso es de paso. Entonces, en el niño pequeño, la neumóloga pediatra debe decirle en qué momento tú lo nebulizas de emergencia y después debe llevarlo a la emergencia. Claro. Okay. Si hay que nebulizarlo en la casa, tú lo puedes hacer en dosis recomendada. Por ejemplo, para un niño de 6 meses que pesa tanto, X cantidad, eso viene estandarizado en la ampollita o simplemente tomando La tabla está en la ampolla. el broncodilatador desde un frasco para tú entonces usarlo, combinarlo con 3 o 4 cc de solución salina para diluir y hacer Si no un se poquito lleva más de la larga. tabla, puede ser más la sal que el No, chivo. porque se puede acelerar mucho el corazón y convertir el problema respiratorio en un problema cardiorrespiratorio que es peor. Nebulizarlo según las indicaciones y criterios de su neumólogo pediatra, y si las cosas no se aclaran bien, automáticamente pasar a la emergencia, porque el asma que se controla no debe acabar con nadie, no debe matar a nadie, pero el asma puede matar a un paciente si no se controla de forma adecuada. Bueno, gracias al doctor Benjamín Hernández. Una cátedra de la, que ha dado, no, doctor. de la familia de Boreal. Él va a tener que venir a hacer un programa aquí. Lo tenemos ahí hasta que venga a hacer un programa, pero es que Benjamín vive demasiado ocupado. No te hablé hoy de las ARS, no te hablé de los medicamentos, no te hablé de la, Ni del cigarrillo. de la lista cerrada. Ustedes saben que yo no tengo pelo en la lengua. Precisamente. Ustedes preguntan y yo tiro, y después quedaremos presos todos. ¿Dónde está usted, doctor? Yo trabajo en la clínica Corominas. Perfecto. Sí, sí. En toda su vida. Ya lo saben. Gracias al doctor Benjamín Hernández. Benjamín, gracias. Gracias a Benjamín, ustedes, muy Siempre amables. es instructivo tener a Benjamín aquí en el programa. Vamos a una pausa, venimos entonces con la segunda entrevista para este café con leche ampliado hoy aquí en Boreal Televisión. Venimos ahora.
La vida es una siembra. Pero a veces la cosecha se pierde. Y no hay que perder la fe cuando tienes amigos que siempre te resuelven. Somos amigos, por eso Ruamar te resuelve. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Secomsa siempre tiene grandes sorpresas. Sé parte de los 60 días de descuentos que tenemos para ti. Desde un 10 hasta un 50 en todos los artículos. Así es, Pan, desde televisores, aires acondicionados inverter, todo nuestro mobiliario, en fin, no te puedes perder ninguno de nuestros descuentos. ¿Qué tú dices, ya? Mortal, Dawi. Recuerda visitar nuestra sucursal de Santo Domingo y de Santiago y llévatelo todo. Para más información accede a nuestra página web secomsa.com. Porque en Secomsa, si lo imaginas, lo puedes tener. Lo puedes tener. Focus, una marca comprometida con la calidad, produciendo un calzado con un superior nivel de confort y elegancia para que usted pueda disfrutar cada pisada. Focus, procúrelo en su tienda de calzados preferida. Distribuye Cedric. Focus, comodidad y elegancia en cada pisada. Boreal Televisión presentó Continúe con Boreal Televisión, voz dominicana.